Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar con un tema similar al de la vez pasada. Hablaremos de la eliminación de Gauss-Jordan. Este tema vamos a mirarlo desde la perspectiva de la solución de los problemas que tuvieron al realizar el ejercicio anterior. Empezaron con un ejercicio similar a este. Cuando escribieron la matriz, resulta que tuvieron muchos decimales y entonces no se podía leer la matriz. Después cambiaron el formato, seguramente les dio algo como esto y finalmente entonces fueron a verificar y resulta que la verificación les dio en falso. Ok, resulta que ese no va a ser el único momento en que van a tener esos problemas. Resulta que en la universidad se entregan ciertos modelos, pero la realidad es mucho más amplia que los modelos. Los modelos siempre tienen limitaciones. El problema es que no siempre alcanza el tiempo para ver todas las limitaciones del modelo. Y entonces cuando uno aplica el modelo para otras cosas que no son las que fueron diseñadas, empiezan a generar problemas. Entonces es ahí cuando uno empieza a cuestionar sus modelos y empieza a crear nuevos modelos que amplíen el espectro y permitan las nuevas soluciones. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a empezar a conocer las limitaciones de los números que tenemos en Python y vamos a mirar cómo podemos solucionar esos inconvenientes. Listo. Eh, una propuesta que está en la sección 2.3 del libro de Nacos es aproximar todo, ya que no, los números de punto flotante no son exactos, entonces nos toca aproximar todo. Y entonces presentan algunos métodos numéricos para solucionar las matrices y siempre van a tener una aproximación. Ahora, entre más iteraciones se realice el proceso, mejor será la aproximación. Entonces, usted decide qué tan aproximado necesita para saber cuántas iteraciones hay que realizar. Esos métodos son bastante utilizados para resolver, ya que son más rápidos para matrices muy grandes. Pero no es el caso por el momento. Por el momento nos interesan las soluciones ideales. ¿Por qué? ¿Por qué las soluciones ideales? Porque necesitamos un objetivo al cual aproximarnos. Y eso es lo que nos da las matemáticas formales. A eso es lo que vamos a tratar de trabajar en este curso. Ya después tendremos otras materias y otras herramientas que permiten llegar a buscar esas aproximaciones. Bueno, pero antes de ir a nuestro mundo ideal, miremos cuáles son los problemas que tienen los números en Python. Entonces, hay varios conjuntos que tenemos para representar números. El más sencillo es el de bueno, uno de los más sencillos es el de los números enteros. En Python se representa con int. Ese es el conjunto más robusto o uno de los conjuntos más robustos en Python, ya que prácticamente podemos representar cualquier número con números enteros. Pues las restricciones que tenemos son de memoria del computador, pero el lenguaje en sí no pone restricciones. Por ejemplo, aquí puedo escribir 10 a la 100 más 1 y hace esa operación sin ningún problema. Otro tipo de conjunto es el de los números racionales. Entonces, para ese conjunto utilizamos la librería Fraction. Y, por ejemplo, para escribir 9 sextos, lo escribimos de esta forma. Podemos utilizar un alias. Por ejemplo, aquí cuando llamamos la librería, usamos el área frac para que nos quede más sencillo. Y entonces, si queremos escribir el número 9 sextos, se escribe de esta forma que está acá. Ahora, cuando le damos imprima el valor, él reduce la fracción y nos queda 3 medios. Sin embargo, pues no es muy elegante, pero podemos usar la función pprint y genera una presentación mejor del número. Podemos trabajar con números pues mucho mayores, por ejemplo, 1000 sobre 998. Él reduce la fracción, pero observen que la presenta un poco diferente. Cuando tiene varios dígitos el numerador,
La verdad no sé exactamente cuándo es, pero creo que es cuando hay más de un dígito en el numerador que utiliza esta otra forma de imprimirlo. También podemos trabajar con números grandes, parece que no hay problema con fraction, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí realiza la simplificación sin problemas. Ok, el conjunto que tiene problemas es el conjunto de los números reales. Este se representa con float, porque se conocen como los números de punto flotante. Usualmente estas representaciones las usamos para escribir números de esta forma. Entonces, por ejemplo, el número que está aquí, 1.25 por 10 a la 128, lo escribe sin ningún problema. Observemos que para poder representar estos números es necesario usar el punto decimal. ¿De acuerdo? Como aquí hay un punto decimal, él sabe que este número va a usar esa representación para puntos flotantes. Bueno, pero ¿dónde está el problema? Resulta que Python utiliza la representación a por 2 a la b. Observen que el número lo escribimos a por 10 a la b, pero se representa internamente en el computador como a por 2 a la b. Esto es porque se pueden hacer las operaciones más rápido y se puede almacenar mayor información para estos números. Por eso es que se usa esta representación en los computadores. Sin embargo, al hacer el cambio de la base 10 a base 2, para hacer las operaciones, almacenarlo, y después nuevamente de base 2 a base 10 para presentar los resultados, se generan unos pequeños errores. Aquí podemos ver, por ejemplo, 5.7 por 10 a la 100 es almacenado como 5.7000, por ahí un 1 por 10 a la 100. ¿De acuerdo? Entonces, el error, pues dependiendo del computador que usemos, va a ser mayor o menor. Pero digamos que para fines prácticos no es grave. El problema es para fines teóricos. Si vamos a comparar, el asunto es que ya no son iguales esos dos números. Y sí, ¿qué tal que en vez de aproximar uno para arriba, aproxime uno para abajo? Entonces, a veces vamos a tener complicaciones. Por ejemplo, aquí, que realizamos la siguiente operación, 0.1 más 0.1 más 0.1 menos 0.3, pues debería dar 0. Sin embargo, acá tenemos un número, de pronto, para lo que nosotros trabajamos puede que sea muy cerquita a 0, pero no es 0. Entonces, si necesitamos averiguar si efectivamente esa suma de esos tres números es igual a 0.3, no son iguales. Entonces, esos son los problemas que vamos a tener cuando trabajemos con números de puntos flotantes. Bien, pero ese no es el único problema. Aquí tenemos otro problema. Resulta que en el float también tenemos límites para A' y para B', de tal forma que, por ejemplo, este número que había sido sumado sin problemas en los números enteros, aquí en números flotantes no lo puede sumar, porque la resolución que tenemos para estos números no permite trabajar unidades en esta escala. Él, pues dice, ese número es tan pequeño que ¿para qué lo sumo? Eso es parte del error que yo manejo. Entonces, para trabajar métodos numéricos son muy convenientes estos números, ya que pues, la idea es aproximar. Pero trabajar resultados exactos como los que queremos en este curso, pues no son la mejor opción. Por eso trataremos de evitar los números de punto flotante en este curso. Hay otras librerías, pero tampoco la vamos a usar. Bien, entonces ahora sí miremos cuál es nuestra estrategia para esquivar los puntos flotantes y trabajar la eliminación de Gauss-Jordan. Básicamente la eliminación de Gauss-Jordan es similar a la eliminación de Gauss, pero en vez de quitar los pivotes, perdón, los coeficientes bajo el pivote, también quitamos los coeficientes que están arriba del pivote. Entonces el proceso se hace pues prácticamente con todos los elementos de la columna menos el pivote. Hay que eliminar todos ellos. Bien, ahora para evitar los fraccionarios, entonces vamos a utilizar esta operación que vimos que eran dos operaciones elementales y además las constantes van a ser números enteros.
Claro, cuando hagamos las operaciones, pues como solo hay multiplicaciones y no hay divisiones, pues los números van a ser muy grandes. Sin embargo, vimos que eso no tiene problema, pues en principio no tiene problema en Python. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio. Tenemos esta matriz extendida y la idea es encontrar la forma escalón reducida utilizando el algoritmo de Gauss-Jordan. Ok, primero vamos a copiar la matriz, pero no la copiamos de esta forma, porque si copiamos de esta forma, la variable A y la variable matriz pregunta están apuntando a la misma matriz. Entonces, un cambio en una afecta en la otra. Lo que tenemos es que hacer un cambio verdadero para que apunten a matrices diferentes, de tal forma que si modifico una, no se modifica la otra. En Python esto se logra utilizando deep copy. Además de copiar los elementos, también hace copias de todos los elementos mutables que tenga, de tal forma que ya no hay problema ahí de hacer algún cambio. Bien, entonces comenzamos con nuestras operaciones. Uy, ¿cómo está? Ah, listo. Ahí se alcanza a ver la matriz. Listo. Entonces, acá tenemos nuestra matriz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para eliminar este 4, pues toca multiplicar el primer renglón por 4 y el segundo renglón por -11. Se suman los dos y ese es el resultado que tenemos. Efectivamente, entonces aquí está la operación que vamos a hacer y veamos, entonces que haría 4 veces el primer renglón, aquí está, menos 11 veces el segundo renglón, aquí se hace, eso escribe en el renglón 1, aquí está. Listo, veamos cómo queda el asunto. Efectivamente, hemos cambiado todo el renglón. Y la ventaja es que el elemento que estaba debajo del 11 ya quedó convertido en 0. Bien. Vamos con el siguiente. Una estrategia, ahorita caí en cuenta, es colocar el menor número al principio, de tal forma que así las multiplicaciones, pues no son tan exageradas. Pero bueno, dejemos así. Entonces ahora vamos a eliminar el 7. Para eliminar ese 7, ¿qué es lo que se realiza? Se multiplica el primer renglón, bueno, el renglón 0 por 7 y el renglón 2 por -11. Cuando lo sumemos, nos queda un 0. Obviamente, pues para que no se altere el sistema de ecuaciones, multiplicamos todo el renglón, efectivamente. Bien, ahora ya hemos obtenido ceros debajo del primer pivote. Ahora vamos con el segundo pivote. En este caso va a ser el 157, que es el que está justo en el renglón siguiente. Entonces eliminamos lo que está arriba y lo que está abajo. Perfecto. Primero voy a eliminar el menos 74 que está abajo. Entonces se realizan la multiplicación por los respectivos valores, se realiza la operación y efectivamente quedó un 0 ahí. Ahora tenemos que eliminar el 2 que está arriba, que esa es la modificación que hace Jordan. Listo. Efectivamente, hemos logrado colocar otro 0 aquí. Bien, ahora observen, tenemos que ahora colocar el pivote en el tercer renglón, pero aquí ya tenemos un 0. Eso quiere decir que esta columna no va a tener pivote. Y entonces pasamos a la siguiente, o sea, la columna 0, 1, 2, 3. Pasamos a la columna 3. En la columna 3, entonces tenemos que eliminar el -54. Para eliminar el -54, pues realizamos la multiplicación por los valores respectivos y obtenemos el 0. Luego hacemos lo mismo para eliminar el 363. Efectivamente, multiplicamos por los valores adecuados, obtenemos el 0 y ya nuestra matriz queda en forma escalón reducida. Observen que esta columna es la columna de la última variable. Este es x0, x1, x2, x3, x4.
X4 no va a tener ningún pivote, ¿ok? Y esta columna es la de los términos constantes. Como tampoco tiene pivote, concluimos que nuestro sistema es consistente. Ahora, tenemos dos columnas que no tienen pivote, por lo tanto vamos a tener variables libres, es decir, que vamos a tener infinitas soluciones. Ok, esas. Bien, entonces escribimos ya nuestro sistema de ecuaciones. Esta columna corresponde a x0, esta columna corresponde a x1, esta corresponde a x2, esta corresponde a x3 y esta de aquí, la última, corresponde a x4. Y los términos constantes. Bien, una vez que, bueno, aquí sacamos las mismas conclusiones, que es consistente con infinitas soluciones. Ahora miramos, vamos a despejar. Lo primero que despejamos o que asignamos son nuestros parámetros, las variables libres. Vimos que x2 y x4 son variables libres, entonces x2 se asigna al parámetro t0 y x4 se asigna al parámetro t1. Bien, despejamos las ecuaciones y nos dan estos fraccionarios que tenemos aquí. Entonces, ya sabemos manejar fraccionarios. Pues eso nos permite, pues, representar con fracciones esta ecuación. Bien, para representar la solución general, voy a utilizar una función. Se va a llamar solución general. Y tiene dos parámetros que corresponden a los parámetros de la solución general. Listo, entonces básicamente transcribo las ecuaciones tal como están aquí en Python. Listo, eso no tiene ningún misterio. Y si lo único ahí como novedoso es que vamos a devolver la tupla con el vector de todas las variables. Entonces, cada vez que llamemos la función solución general, vamos a tener todas las tuplas. Entonces, por ejemplo, para encontrar la solución particular trivial, solo es reemplazar T0 con 0 y T1 con 0, llamamos la rutina y pues después la imprimimos. Y listo, quedó solucionado. Ok, vamos ahora a mirar. Bueno, si no la escribimos con pprint, pues queda de esta forma que no es para nada elegante, ¿no? Ahora vamos a verificar si está bien escrita si ese resultado sí cumple. Para eso tomamos nuevamente nuestra matriz original y vamos a escribir las ecuaciones. Entonces la primera ecuación corresponde a 11 veces x0 más 2 veces x1 más 13 veces x2 más 3 veces x3 más 0 veces x4 debe ser igual a 1. Y efectivamente, dio perfecto, porque las operaciones con números fraccionarios no aproximan y entonces podemos ver que nuestro resultado efectivamente es 1. Ok, vamos entonces a verificar el segundo renglón. Dio verdadero. Genial. Y ahora nuestro tercer renglón también lo verificamos. Perfecto, no tiene problema. Para obtener las soluciones particulares básicas, recuerden que la primera solución particular básica, T0 vale 1 y T1 vale 0. Entonces, reemplazamos en nuestra rutina solución general el primer elemento con 1 y el segundo con 0. Y de esta forma obtenemos nuestra solución particular básica. Luego encontramos aquí, bueno, se presenta con fracciones, después probamos para cada una de las ecuaciones y efectivamente cumple. Y ahora encontramos nuestra solución, nuestra segunda solución particular básica. Y ahora es 0 en el primer parámetro y 1 en el segundo parámetro. Esta sería la segunda solución particular básica. Las reemplazamos en cada una de las ecuaciones y voilà, tenemos ya la solución. Entonces, la solución que hay que entregar, que se llama soluciones particulares, debe tener la solución general, perdón, la solución particular
trivial y las dos soluciones particulares básicas. Y esa sería la respuesta que tienen que entregar. Ok, entonces, a que no verán cuál va a ser el ejercicio. El mismo de la vez pasada. Pero entonces ahora lo tienen que solucionar utilizando el método de Gauss-Jordan. No vamos a trabajar con puntos flotantes, es decir, que vamos a trabajar con fraccionarios, con el tipo de dato fraccionario. Y tienen que entregar estas dos, la rutina solución general, listo, y la rutina soluciones particulares. Ok, eso es todo. Y bueno, cualquier duda, entonces quedo pendiente. Gracias. Hasta luego.